Lo que me está preocupando es que no tenemos toda la señal. Hola, estás llamando a Pillofón. Si este video llega a 200 likes, voy a sortear 2 chips de Pillofón. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a estar probando Pillofón para juegos. En particular, en este video lo vamos a estar probando para Free Fire, pero si tú quieres que probemos Pillofón con cualquier otro juego, dale like a este video y comenta qué juego quieres que probemos. Vamos a proceder a abrir el sobre en el que nos llegó el SIM, así que bueno, vamos a sacar esto y aquí lo tenemos. Bueno, este folletito ya le di una pequeña leída y te dice qué es lo que tienes que hacer si tienes Android, si tienes Android o iOS, pero vamos al chip, que es el que nos interesa. No sé si se alcance a ver si enfoca esta cosa, que tiene sus divisiones, dependiendo qué tipo de SIM es la que requiere tu celular. Entonces gente, pasamos a probar lo que es el servicio dentro del juego y a mencionar si funciona para la vida cotidiana. Antes de continuar, recuerda que hay contenido muy bueno y entretenido en el canal para que pases a verlo. En dado caso que no seas suscriptor recurrente, yo sé que te puede gustar el contenido. También no olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales como MalaGanaJesus para que no te pierdas el contenido y estés enterado de todo, hasta de los sorteos que se vienen en un futuro. Y bueno, la verdad va a estar padrísimo. También me gustaría mencionar que lo que voy a decir a partir de aquí es una perspectiva como cliente, como usuario de Pillofón. Voy a platicar qué tal me ha ido con el servicio, lo bueno y lo malo, y si lo recomiendo. No me las voy a hacer de experto en el tema de las telecomunicaciones y mucho menos de los servicios de telefonía. Vuelvo, repito y aclaro que esto es una plática solo como usuario de Pillofón y voy a hablar a partir de lo que a mí me ha pasado usando el servicio. Muchas gracias. Creo que con lo que debería comenzar hablando para abrir plática es de por qué contraté el servicio. Y yo creo que es obvio, ¿no? Ofrecen muy buenos paquetes, de los cuales yo tengo el plan de 150, tengo el plan chido. Y ese tiene 7 GB, incluye mensajes, llamadas, internet para navegar en redes sociales. Y básicamente podría decirse que lo contraté por curiosidad. Gracias a que está ofreciendo buenos paquetes, los puedo aprovechar en el trabajo. Yo realmente no ocupo muchos, pero en dado caso que llegue a necesitar datos como para ver alguna dirección por Google Maps, pues es mejor a que me sobren a que me falten. Con el antiguo servicio de telefonía que usaba era un poco limitado este aspecto. Y limitado me refiero a que tenía que controlar o estar consciente del uso que hacía en el celular si usaba internet, porque podría terminarse en cualquier momento el paquete, porque hay veces que algunas aplicaciones consumen muchos datos y otras que no. Como digo, no siempre uso muchos datos. A veces el paquete que compro me dura el tiempo que tiene establecido, como 15 o 20 días, y otras veces se me acaba hasta en menos tiempo, ¿no? Entonces pues es algo que quería cambiar y pues decidí aventarme al cambio. Quiero que vean una comparativa de velocidad de los diferentes puntos de acceso a internet que tengo disponibles, como el internet de mi casa, el internet de la antigua telefonía que usaba y de Pillofón. Así que comencemos con el internet de mi casa. Ahora pasemos al internet de la antigua telefonía, que aclaro, esto lo grabé antes de que me cancelaran, de que me cortaran el servicio, porque cuando haces el proceso de migrar tu mismo número a Pillofón, pues hay que esperar, es un proceso. Una vez que se realiza el cambio, pues dejas de tener servicio. Entonces pues lo hice antes de que me cancelaran el servicio. Ahora va Pillofón y tengo entendido quien tenga números más altos en este test tiene internet más rápido. Ustedes ya vieron los resultados, ya se los puse en la pantalla, saquen sus conclusiones. Ahora, el ping que tengo con Pillofón es de 40 o 50, que es algo relativamente bajo comparado con el ping que tengo con el internet de mi casa o del antiguo servicio de telefonía que usaba.
con el internet del módem de mi casa tengo un ping entre 120 a 250. Eso es en la tarde. En la noche pues sí es como que un poquito más bajo, pero en la tarde sí está muy alto, ¿no? Con Telcel, que ese era el servicio de telefonía, y pues es para que sepan, para ya no andar diciendo servicio de telefonía antiguo y eso, porque es cansado, ¿va? Pues con ese servicio tenía un ping entre 70 y 90. Ahorita estoy usando Pillofón, pero no se ve manifestado lo que te dije del ping, de tener entre 40 o 50. Lo que pasa, sucede y acontece es que no tengo el chip en este celular. Ahorita estoy jugando en el Xiaomi Redmi Note 8 y Pillofón no es compatible con este celular. Por lo que tengo entendido, para Xiaomi solo está disponible para los que tienen un Mi 10 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 Pro y Redmi 7. Entonces lo que estoy haciendo para probar Pillofón es que tengo el chip en mi segundo celular, un Motorola, el cual sí fue compatible con el servicio, y ahorita estoy compartiendo datos a través de una zona red Wi-Fi, que es un punto de acceso, y por Bluetooth al mismo tiempo. No sé si ustedes sabían que se podía compartir Wi-Fi por Bluetooth, pero pues está interesante. Ahorita estoy compartiendo datos con los dos al mismo tiempo porque tiene problemas esta opción al compartir datos. No sé si sea de la telefonía o de mi celular. Entonces pues ahorita no pueden ver el ping que les dije. Pero al inicio del video hay un clip donde estoy haciendo un PvP contra un Sakura con gráficos suaves en el celular, que tengo el chip de Pillofón. Así que pueden ir a ver y comprobar que sí está bajo el ping. En conclusión, me sorprende el ping que tengo con este servicio, porque se supone que mientras el ping sea más bajo, mejor respuesta tendrás dentro del juego, como por ejemplo poner paredes más rápido, etc. Creo que esto no hay que pasarlo por alto, porque aunque tenga un ping más bajo usando Pillofón, no tengo toda la señal. Como dije, no soy experto en el tema de las telecomunicaciones y no sé si afecte la conectividad de tener poca o toda la barra de señal, pero de que tenemos ping bajo lo tenemos. Ahora déjame te cuento que ya he tenido la oportunidad de probar el servicio lejos de la ciudad. Recientemente fui a un pueblo mágico, así le dicen en México, que pues en general todos estos pueblos mágicos, como ya dije, están alejados de la ciudad, y por lo que se caracterizan no es porque, bueno, son pueblos pequeños donde pues no hay muchas casas, hay pocas personas y todo eso. Bueno, depende del pueblo, pero en particular lo que tiene, la relación que tiene un pueblo con la señal es que a veces puedes tener señal o a veces no. Entonces en este caso Pillofón pues funcionó bien. Claramente, como les digo, estos pueblos mágicos están ubicados como que muy lejos de la ciudad. Además están como que entre montañas, ¿no? Entonces eso dificulta que la señal llegue un poquito mejor. Entonces pues en los pueblos mágicos es como que no siempre hay muy buena señal. En este caso Pillofón tuvo buena señal. Y cuando me refiero a buena señal es que pues tenía señal, no toda, porque como les digo, es muy raro todo esto. Voy a intentar llamar al soporte de Pillofón, o quizá eso sea porque no sé, pero sinceramente no es como que en el primer momento que le metí el chip tuve toda la señal. De hecho creo que vi por ahí unos videos que dicen que es como que normal, o bueno, porque está solamente rentando antenas y pues no tienen tanto poder todavía, ¿no? Algo así, no sé, no soy experto, pero bueno, creo que este punto es importante porque, como les digo, no tengo problemas. En cuanto a la señal, no afecta nada. Como les digo, no tenemos toda la señal y podemos jugar con un ping bastante bajo. En lo que sí puedo decir un pero es que hay problemas con hacer llamadas. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo sé que posiblemente has hecho una llamada desde un celular, no un teléfono de casa, sino un celular. Y pues por ejemplo los que tienen Telcel, no sé si eso es en toda Latinoamérica que se distribuye este servicio, pero en México pues sí es muy común este servicio, o cualquier otra compañía que tengas. Marcas, haces una llamada y en cuanto le das llamar empieza a sonar el pi pi de que está llamando, ¿no? Entonces eso es que está bien, ¿no? En este caso con Pillofón hay veces que salen las llamadas y hay veces que no salen. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces como que te digo, marcas y suena el pi 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 de que está llamando. Y otras veces solamente no suena nada. Y eso, aunque tenga señal,
solamente no salen las llamadas, se queda así como que... Estoy agarrando señal, carnal. Entonces realmente pues no sé a qué se deba esto. Ya he estado viendo si por error moví algo de las configuraciones que hay que hacer antes de que le metas el chip, pero pues no. De hecho he estado variando algunas configuraciones, pero pues no hay ningún cambio. Esto es como que supongo algo normal. No sé si a algún otro le pase que tenga este servicio, pero en este caso eso es lo que me sucede. Bien, pues podría decirse que eso sería todo por el video de hoy. Como tal no les traje una partida clasificatoria porque como tal yo estoy en heroico y pues están muy carroñadas las partidas ahí, también campeadas. Entonces pues ahí era una de dos: o me concentraba en jugar la partida o me concentraba en no decir tarugadas con lo que es Pillofón, ¿no? Entonces pues hasta aquí vamos a dejar este video. Estuvimos jugando unos duelos de escuadra internos con mi clan. Espero les haya gustado este video. Me gustaría proponerles que esto se traduzca posiblemente a un sorteo. Así que si este video llega a 200 likes, no, 150, no, sí, 200 likes, voy a sortear 2 chips de Pillofón. En dado caso que donde tú vivas no tenga cobertura Pillofón, te los puedo catafixiar por diamantes en el free, y estos equivalen a 700 diamantes para ti solito. Entonces dale like a este video, compártelo, y debemos llegar a 200. Y pues nada, este pues es un video sencillo, así que bueno, espero les haya gustado. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao.